Hola, muy buenos días. Pues yo soy Brenda Carballo Pérez. Soy experta en el desarrollo de productos tecnológicos basados en ciencia de datos y pues he fundado dos empresas de tecnología principalmente. También soy profesora de la UNAM y vocal de innovación de la Sociedad Mexicana de Física. Entonces les vengo a hablar en particular del análisis masivo de información con aplicaciones en el sector energético. Es decir, voy a comenzar hablando en general de cómo se analiza la información y luego vamos a ir dirigiéndonos a las aplicaciones generales y después en específico a las aplicaciones en el sector energético. Entonces, lo primero es preguntarnos, ¿cuántos datos disponibles hay? ¿Cuántos datos tenemos, no? Pues esto de los datos ha ido creciendo prácticamente exponencialmente, ¿no? Y se espera que nuestro universo digital va a llegar a los 175 zettabytes en 2025. ¿Qué significa esto? ¿De qué tamaño es esto? Pues aproximadamente del orden del número de abogados. Es decir, vamos a tener tantos bytes de información como moléculas hay en un mol. Eso es muchísimo, muchísima información. Entonces, imposible ignorarlo. ¿Cómo la usamos a nuestro favor? Pues estos datos hay que procesarlos y convertirlos en información. Y esto está siendo realizado en todos los niveles, la academia, la industria, el gobierno. Todos estamos dándonos cuenta de esto y empezando a usarlo. La digitalización ya ha alcanzado un nivel que va más allá de lo que teníamos en los años 90, ¿no? Que hablábamos del mundo digital en cuanto a conectividad, internet, aparecía, es decir, el software se hacía popular, ¿no? Ahora ya estamos en otro nivel, es decir, es la era de la ciencia de datos. Y quien no se adapte a esto tiene escasas probabilidades de sobrevivir en el futuro cercano. Cuando digo esto, obviamente estoy pensando en las instituciones, ¿no? Pero hasta si lo analizamos literalmente tiene sentido, porque bueno, hasta con todo este tema de la pandemia del COVID, pues la ciencia de datos se está usando a favor de la salud de las personas. Entonces, ¿pero qué es la ciencia de datos? Pues es un campo interdisciplinario que involucra métodos científicos, procesos, sistemas y un alto componente de creatividad para extraer conocimiento a partir de los datos en sus diferentes formas. Entonces, aquí hay varios aspectos importantes. Lo más relevante es que involucra métodos científicos, es decir, esto es una ciencia, por lo tanto, tiene que tener el método científico. Hay procesos detrás de esto, hay sistemas, obviamente esto no se puede hacer sin computadoras, y pues hay que tener un alto componente de creatividad, pero también de vínculo con la realidad, de no perdernos en la parte de los algoritmos nada más, por el placer de hacer matemática bonita y realmente entender la realidad, porque para esto es la ciencia de datos. Entonces, ¿cuál es el proceso que hay detrás de la ciencia de datos? Pues primero tenemos un propósito científico o un problema de negocio, algo que hay que resolver, hay una inquietud. Luego nos debemos preguntar ¿con qué datos se resuelve esto? Porque no siempre esos datos están a la mano. No es, tengo el problema y tengo una base de datos. La mayoría de las veces no es así y hay de todo tipo de datos. Hay datos, ya no se trata solo de un Excel con números, ¿no? Hay datos de voz, de video. Es muy diversa la variedad de datos que podemos tener, de texto, hay de todo, ¿no? Entonces, y hay que saber a veces hasta de dónde sacarlos y muchas veces tenemos hasta que diseñar un dispositivo de IoT, de Internet de las Cosas, para capturar estos datos cuando no los tenemos. O hacer inferencias, hay muchos métodos para tener datos, ¿no? Luego los tenemos que coleccionar. Toda esta es la parte como más ingenieril que tiene que ver con bases de datos. Después los transformamos y los limpiamos, porque muchas veces todos los datos no se tomaron perfectamente bien, hay ediciones que no existen, hay otras repetidas, mal hechas, todo esto lo tenemos que preparar. Luego hacemos el conocido análisis exploratorio de datos. Y muchas veces aquí nos quedamos y no hay que seguir, porque con esto ya nos da una buena idea si el problema es muy sencillo, de patrones, de comportamientos. Pero la mayoría de las veces sí hay que seguir y hay que aumentar el nivel de profundidad de lo que hacemos y entonces entramos en lo que le llamamos el modelado, ¿no? Esta es la parte donde usamos o creamos algoritmos y hacemos la parte fuerte en estadística y compleja, ¿no?
Luego, pues esto tenemos que evaluarlo, tenemos que ver que de verdad esté respondiendo a la realidad. En general, pues aquí hay temas interesantes, ¿no? Que luego decimos que si la ciencia de datos o la inteligencia artificial es racista o tiene problemas de género, cosas así, y no es así, es realmente, pues, cuando hacemos esta evaluación, a veces no se hace con los datos correctos, ¿no? Entonces somos nosotros los del problema, los seres humanos. Luego, esto se implementa y en general funciona y aprende incluso, es decir, de sí mismo, va aprendiendo de los datos con los que se alimenta, pero no lo puedes dejar así hasta el infinito y lo tienes que estar monitoreando, que funcione perfectamente y, bueno, luego de cierto tiempo a veces sí hay que mejorar los algoritmos, implementar algo más. Ahora, ¿de qué forma hacemos la ciencia de datos? Esto es una pregunta muy interesante que yo veo de la cual se habla poco, ¿no? Del proceso hablamos mucho, pero ¿cómo lo hacemos en la práctica? Entonces, yo lo quise dividir como en dos grupos. Uno le estoy llamando como artesanal y el otro a través de herramientas en la nube. Cuando digo artesanal, y aquí pongo herramientas como Python y R es un lenguaje de programación muy usado en ciencia de datos y también Python. Y RStudio es su interfase, ¿no? Su ambiente de desarrollo integrado, más conocido como IDE, ¿no? Pero es muy, muy usado RStudio para R. Entonces, decimos, bueno, R y Python realmente son lenguajes de programación de alto nivel. No es que esté haciendo las cosas a nivel de lenguaje máquina y por eso lo estoy llamando artesanal, ¿no? Aquí hay librerías que hacen prácticamente ya todo, ¿no? Y bueno, obviamente necesito también otro ingrediente, que son las bases de datos. Pero de alguna manera aquí la creatividad matemática y de algoritmos es todavía es más variada, es mayor. Las herramientas, ¿para qué se usan? Pues ya es algo como más estandarizado. Y esto, en general, son plataformas ya pagadas, ¿no? Aquí menciono algunas, pero para nada son las únicas que hay. Por ejemplo, la de Google, la de Amazon, la de Azure, la de IBM, son plataformas muy usadas y hay muchísimas más. Y aquí se hace dentro de esas plataformas prácticamente todo el proceso de ciencia de datos, incluso desde el Internet de las cosas cuando tienes que generar los datos. Y hasta que terminas visualizándolos, implementándolos. Ya hay herramientas para todo ahí adentro. Son como paquetes donde puedes resolver todo el problema. ¿Cuándo uso una y cuándo uso la otra? Pues depende del problema y también hay que estar al tanto de las tendencias y para dónde va el mundo, ¿no? Pues esto ya se ha como estandarizado tanto que hay algunas industrias para las cuales hacer ciencia de datos de manera artesanal sería demasiado caro y absurdo, porque ya, digamos, que ya todo está pensado, ya se sabe qué algoritmos, qué paquetes, todo está en las herramientas de la nube, ¿no? Y por otra parte, cuando tengo un problema abierto, un problema científico, pues es prácticamente imposible que lo pueda resolver a nivel de herramientas, ¿no? Porque aquí la parte de la creatividad es muy gruesa y me tengo que ir más a lo artesanal. Entonces, también depende, bueno, no quiere decir que haciéndolo artesanalmente no guarde la información en la nube, a veces hago mix de estas dos cosas. Entonces, ¿la ciencia de datos es igual en todas partes? ¿Todos entendemos lo mismo con esto de la ciencia de datos? Pues en general, todos queremos hacer ciencia de datos para tomar mejores decisiones, optimizar algo, proteger algo, pero el cómo lo hacemos y dónde encontramos un valor difiere mucho de un lugar a otro. Y aquí pongo pues dos búsquedas de Google Trends como ilustración nada más. En un caso estamos hablando de México y en otro caso de Estados Unidos. Y pues las búsquedas las hice con las palabras Data Science, Business Intelligence y Big Data. Pues como pueden ver en las gráficas, en Estados Unidos la tendencia de ciencia de datos está creciendo en los últimos años. Esto es desde 2004 hasta la fecha, las dos gráficas. Y sin embargo, en México, pues no ocurre lo mismo. En México, pues estamos, los términos de Big Data y Business Intelligence, los términos de ciencia de datos y Business Intelligence se están como confundiendo y viéndose como una misma cosa, y es Big Data lo que está levantando un poco. Y eso depende de muchos factores. Tiene que ver con el mercado, con los intereses, con la economía del país. Entonces, hacer este tipo de cosas, de ir a Google Trends y ver qué busca la gente, nos da una muy buena idea de qué después te pueden
comprar o donde hay un interés en resolver un problema a nivel de país. Aquí ya vimos que hablé de 2 términos nuevos, no solo de ciencia de datos, y hay muchos más. Hay muchos términos relacionados con análisis masivo de información. Entonces, ahora viene una parte un poco técnica, pero creo que es importante para que entendamos cuando las personas hablamos de estos términos a qué nos referimos. Y lo primero que quiero decir es que no hay una definición única y universal así, para cada uno de estos términos, porque son cosas nuevas. Entonces, la gente se va como poniendo de acuerdo en qué entiende por cada una de estas cosas, aunque todos no entendamos exactamente lo mismo, ya cada vez es más estandarizado. Entonces, ya yendo en concreto, pues Big Data es un término que describe a datos que se caracterizan por volumen, variedad y velocidad. Es decir, cuando tengo datos, muchos datos, de formas muy diversas, como les platiqué al principio, y a gran velocidad, una de esas 3 hablamos de Big Data. Big Data Analytics es una técnica, un proceso de coleccionar y analizar esos grandes conjuntos de datos con el objetivo de descubrir patrones y demás información útil. Inteligencia artificial. A esto se le llama la habilidad de una computadora para realizar tareas que comúnmente son asociadas con la inteligencia humana, como visualización, como, por ejemplo, traducción de textos. Machine Learning. Esta se está poniendo más de moda, ¿no? Es un subconjunto de la inteligencia artificial, el cual le da a la computadora acceso a los datos y le permite aprender de ellos para poder realizar tareas muy complejas. Y el Deep Learning es un subconjunto, a su vez, del Machine Learning, y que involucra redes capaces de aprender sin supervisión a partir de datos no estructurados o sin etiquetar. Aquí uso algunas palabras muy técnicas, pues, que los datos sean no estructurados tiene que ver con este tipo de datos, por ejemplo, como audio, video, y sin etiquetar tiene que ver con la forma en que los entrena. Entonces, el Business Intelligence es el uso de los datos en una empresa, en un negocio, para facilitar la toma de decisiones. Y esto se relaciona principalmente con técnicas de Big Data Analytics. Ahora aquí, para hacérselas más fácil, resumí todo lo que tiene que ver con técnicas, que está en un diagrama. La inteligencia artificial como el conjunto más grande, luego como subconjunto en Machine Learning y como un subconjunto interno del Machine Learning, el Deep Learning, y el Big Data Analytics los toca a todos, incluso puede hablarse de Big Data Analytics fuera, un tantito fuera, es decir, hay un área en la que puedo estar haciendo Big Data Analytics sin estar haciendo estas cosas, ¿no? Pero como les decía, no es tan importante que tengamos tan clara la frontera entre uno y el otro, sino que entendamos que son términos relacionados y más o menos cómo se relacionan. Bueno, entonces vamos a hablar de aplicaciones generales de esto, de la ciencia de datos y todos estos términos de moda tan relacionados con la ciencia de datos. Pues hay varias industrias que lo están usando, prácticamente lo está usando todo el mundo, ¿no? Pero hay algunas de vanguardia. Por un lado está la industria financiera, o esto que le llamamos fintech. Bueno, está la parte de fintech y de la banca tradicional, y ambos lo están usando mucho para conocer, por ejemplo, el término Know Your Customer, para conocer quién es tu cliente, qué probabilidad tiene de que te pague en cuestiones de crédito. En la parte, por ejemplo, de fintech, que tiene que ver con trading, con compra y venta de monedas, de criptomonedas incluso. Aquí se está usando mucho todo esto. Otro aspecto es lo que le llamamos el retail, que casi siempre viene unido al comercio electrónico. Es la venta minorista, cuando ven, por ejemplo, Amazon es así como ídolo del retail, Mercado Libre. Aquí pues hay muchas cosas que se están haciendo, desde entender temporalidades de compra-venta, en qué momento vamos a tener una alza o una baja, pero más complejo que saber que en el Buen Fin o en Navidad va a haber más ventas, ¿no? Aquí podemos hasta, de alguna manera, cuando son sistemas inteligentes, prever cosas no usuales, digamos, incluso. Hasta, pues, de una manera automatizada, leer comentarios de los clientes acerca de los productos y saber qué tipo de cosas están buscando, cómo, cuándo, cuál es la competencia. Es muy rico esto en el retail y esta parte ya está como muy estandarizada. Esta es la parte que más se hace con herramientas en la nube, porque aquí ya no tiene como demasiado sentido meterle
artesanalmente porque ya está muy, muy estandarizado. Pues en manufactura, aquí un ejemplo interesante son estos de Miniso, por ejemplo, que uno entra a Miniso y dice, no, no me va a gustar nada, pero hay algo adentro que te gusta en la tienda de Miniso. ¿Y por qué es? Porque están diseñando los productos con ciencia de datos, desde el diseño, no solo ya en la manufactura, ¿no? Pues en la manufactura como tal, pues desde, digamos que la protección de las maquinarias, para poderte adelantar a fallas, a condiciones de operación y mantenimiento, todo esto se hace con ciencia de datos. En la salud, pues ahora tenemos el caso del COVID y cuántos intentos nos están haciendo para predecir, para entender lo que está pasando. Y a veces decimos, bueno, pero todo el tiempo se equivocan, ¿no? Todo el tiempo, fallan las predicciones. Y es que es complejo, y no es que todo el tiempo se equivocan, es complejo modelar la realidad, siempre es complejo. Y desde que tienes en cuenta, por ejemplo, cómo se distribuye la población, cómo avanza el virus, todas estas cosas, mientras más ciencia haya detrás, más equipos multidisciplinarios, mejor se hacen las predicciones y pueden ser realmente muy, muy buenas. Pues en la parte de educación, academia, investigación, aquí desde una escuela común, por ejemplo, una preparatoria, ahora que estamos todos con el tema de la educación en línea, de entender las necesidades de los padres, de los alumnos, de qué tipo de cosas buscan, cómo se comportan, y hasta en investigación pura y dura, ¿no? Es decir, por ejemplo, física de altas energías ya es impensable sin ciencia de datos. Y bueno, y en energía, que es lo que más nos compete en esta plática, le vamos a dedicar una lámina en particular, ¿no? Pues en energía y otros temas muy, muy relacionados con energía que también incluí, podemos hacer muchísimas cosas. Voy a mencionar algunas de ellos en los que he tenido en particular experiencia trabajando en proyectos. Pues una es el diseño, operación y mantenimiento de instalaciones solares o eólicas. Ahí se las había mencionado de manera general. Cuando hablé de manufactura, se puede vincular con esto cuando estás protegiendo tu instalación o tu herramienta de forma general, maquinaria. Aquí en este caso, hablando en particular de instalaciones solares o eólicas, pues imagínese un parque solar y que tú puedas no solo caracterizar fallas, es decir, no solo saber si hay una falla a qué se debe, sino además adelantarte y decir incluso va a haber una falla y ir con tiempo y tomar tus medidas para que no se pierda nada de producción solar o eólica. Y desde el diseño de estas instalaciones, desde la ingeniería, también se usa ciencia de datos para poder optimizar todo el diseño y que se aproveche el espacio, todas las conexiones sean hechas de la manera más óptima. Hay muchísimo que se puede hacer aquí. Pues otro tema es esto de los PPAs, que son estos acuerdos, estos contratos que se hacen para la venta de energía. Son cosas muy difíciles de hacer en general porque estos contratos suelen durar mucho, a veces hasta 15 o 20 años pueden durar un contrato de este tipo. Entonces, hay gente que no firma porque dice, bueno, voy a hacer un contrato, me van a hacer un contrato, me están proponiendo esto y yo qué sé lo que va a pasar dentro de mucho tiempo, ¿no? Pues aquí la ciencia de datos te permite adelantarte y poder prever las tendencias de los costos de la energía, determinadas cuestiones, eventos hasta políticos y tomas de decisiones que pueden influir en precios y poder hacer un contrato más justo para ambas partes, es decir, que nadie pague de más ni de menos y que todo funcione mejor, ¿no? Arbitraje en el mercado eléctrico, pues esto tiene que ver con la compra y venta de energía. También aquí, pues, en general se hace sin ciencia de datos, pero más bien se ven tendencias. No sé que a esta hora hay más demanda, menos demanda, pero cuando metes ciencia de datos, incluso puedes prever eventos inesperados, ¿no? Esto está muy relacionado con almacenamiento de energía también, obviamente con baterías, pero almacenamiento es mucho más que eso. Puedo tener baterías incluso fuera de la red, no solo para hacer lo que se le llama peak shaving o para hacer arbitraje. Baterías en todas partes prácticamente, saber cómo se carga, cómo se descarga, en qué momento entra la batería, en qué momento entra el sistema. Todo esto se optimiza de una manera increíble con ciencia de datos. Y estos otros dos aspectos que también de alguna manera están relacionados con el sector energético,
que es, por ejemplo, el manejo de residuos, desde la clasificación de residuos, pues ya hay maquinarias que no solo tienen la parte de la robótica, sino que tienen inteligencia artificial detrás y pueden saber qué tipo de residuo es y clasificarlo incluso a un nivel muy, muy específico. Es decir, cuando metes Machine Learning aquí, puedes saber incluso caracterizar no solo distintos tipos de plásticos, sino dentro de uno mismo, por ejemplo, en el PET, puedes saber analizarlo incluso si está pintado, si es oscuro, si está ya muy dañado, que es algo que ni el ojo humano puede detectar. Bueno, y en la movilidad eléctrica tenemos todas estas flotillas en general como Uber y como Cabify, todas estas que le llamamos TNCs, pero también hay algunas que están evolucionando a la parte de la movilidad eléctrica y meter ciencia de datos aquí optimiza todo muchísimo. No solo lo que ya se optimiza en cualquier TNC, sino en particular al ser coches eléctricos, pues entra toda esta parte también del ahorro energético con la batería, en qué momento cargo, descargo. Y en general es un tema muy vasto. Ya prácticamente no hay nada donde no haya ciencia de datos. Sí, se puede hacer sin ciencia de datos las cosas, porque se había hecho así antes, pero nadie va a ser competitivo. ¿No? En el mundo moderno sí. No, imposible serlo si no te sumas a esto, ¿no? Entonces, más o menos esta es la presentación que les tenía. Entonces, voy a compartir la pantalla. Muchísimas gracias, Brenda. Nos diste un muy buen recorrido. Creo que lo que más me gustó es que hiciste muy sensible, ¿no? El recorrido que nos diste y además muy actual, porque desde COVID, ¿no? Hasta todas las otras aplicaciones que nos pudieran ocurrir, y creo que eso nos ayuda mucho como grupo para trabajar temas multisectoriales. Porque como sabes, el gran reto es ese, poder ensamblar a los energéticos con las personas que hacen ingeniería, con ciencia de datos, con manufactura. Entonces, este panorama que nos das, incluso hablando de los temas sensibles como pues la seguridad de los datos, que es un gran tema, ¿no? Y la privacidad, o sea, toda esta nueva forma incluso legal de tocar los temas de ciencia de datos, pues te lo agradecemos. Y seguramente vas a tener ahí algunas solicitudes de nuestro grupo para hacerte algunas preguntas. Nos dejaste tu correo y te lo agradecemos mucho, porque sí creemos que es muy importante encontrar profesionistas que además apliquen ciencia de datos para el desarrollo de negocios, que es algo en lo que tú has sido experta durante todo este tiempo, de cómo puedes realmente integrar y mejorar la productividad con estas herramientas que antes solo eran para las computólogas y los computólogos y lo hacíamos ahora sí que de juego, haciendo algoritmos y jugando a ver qué encontrábamos, pero que realmente hoy día sin ciencia de datos no se es competitivo, como cerraste muy apropiadamente. Entonces te agradezco mucho, estuvo genial. No sé si quieres añadir algo más. No, en general creo que también estás cerrando muy bien y que has captado muy, muy bien la idea. Creo que es como enfatizar un poco más en eso, en que desde la formación científica, pues nos gusta jugar con las matemáticas, con la computación, y creo que eso es cuando decimos un alto componente de creatividad en la ciencia de datos, la vinculación con la realidad es muy importante. Y creo que las nuevas generaciones tienen que entender y asimilar esto e irse formando en esa dirección, porque el mundo va para allá. No hay otra opción.